Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia, cuento con la gratísima presencia de Yocasta Guzmán, quien es la directora de la Dirección General de Contrataciones. Yocasta, en nombre de la Fundación, te agradezco que haya correspondido, bueno, en esta ocasión al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que muchísimas gracias. Y quiero comenzar. La verdad es que uno no puede tener una visión homogénea de quienes conforman un Estado, porque la verdad es que tú te la has lucido en todo lo que ha sido esta primera etapa de gobierno del presidente Medina. La verdad es que las cosas que se han hecho, las novedades, las políticas públicas que se han diseñado desde tu dirección, la verdad es que uno tiene que llegar a la conclusión de que hay un antes y un después. ¿Cuál es la base legal de la Dirección General de Contrataciones? ¿Cuáles son las leyes que te sirven de herramienta para tú, desde el punto de vista de la institucionalidad, tú hacer un trabajo que no es agradable muchas veces desde la administración? Sí, muchísimas gracias a ti por la invitación. Para mí un placer estar compartiendo con un antiguo compañero de estudio. Así es. Y un querido amigo. Bueno, pues la base legal de la dirección es la Ley 34006, que fue modificada en el mismo año de su promulgación por una ley que lo que buscaba era hacerla consona con el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos y Centroamérica y el Caribe. Bueno, pues a partir de ahí tenemos el decreto, hay un decreto que es el reglamento de la ley, había uno anterior. Lo primero que hizo este gobierno, encabezado por el presidente Danilo Medina, es emitir un nuevo reglamento, sobre todo para dotar de más transparencia a todos los procesos y también para ayudar a que las MIPYMES puedan recibir el 20% de los presupuestos de compras públicas de las instituciones. En adición a ese decreto, hay otro, el 164 de este mismo año, que lo que busca es que en aquellos casos que se dirijan las compras a MIPYMES se vinculen a la producción nacional. Porque precisamente uno de los puntos luminosos de esta administración es tratar de vincular el poder de compra que tiene el Estado Dominicano, que es mucho dinero lo que tiene ¿De cuánto en sus estamos manos. hablando, más o menos? Hemos calculado que entre un 28 y un 31% del presupuesto se dedica a compras y contrataciones de obras, bienes y servicios. Este año, hasta ayer teníamos un presupuesto de 530 mil millones de pesos. De eso se establece que 159 mil millones van a compras y contrataciones. Sí. Y de esos 159 mil millones, 33 mil deben estar dirigidos a las MIPYMES. ¿Y tú has sentido que ha habido un impacto positivo con relación a esa disposición? Claro, ahí el impacto positivo se nota, y se nota por lo tanto desde la transparencia, comenzando con la transparencia, porque el decreto establece máxima publicidad de todos los procesos. A nivel internacional, ¿qué es una licitación pública? Todo lo que es público, porque el acceso de las personas, de los proveedores o de los posibles proveedores, comienza con la publicidad. Y nosotros estamos publicando absolutamente todo. Las licitaciones en los periódicos y los que son otras modalidades de contratación a nivel de el SIGEF, que es el Sistema de Gestión Financiera, o de los portales institucionales. Y entonces a partir de ahí ya la gente tiene más acceso y las MIPYMES también. Entonces nosotros hemos calculado, por ejemplo, con las MIPYMES en este primer momento, que MIPYMES certificadas, ¿te acuerdas que las MIPYMES están reguladas por la ley 488, que es del año 2008, y apenas con este gobierno comienza a trabajarse con las MIPYMES, pero las MIPYMES certificadas se ha calculado que en lo que va del año deben haber recibido unos 7 mil millones de pesos, porque no todas las MIPYMES que clasifican están certificadas. Sin embargo, para las que no están certificadas, pero tienen vocación de estarlo, y en los sorteos tenemos que se ha ya destinado unos 34 mil millones de pesos. Wow. Es decir, todo ese dinero está en todo el territorio nacional, porque mucho de ese dinero se ha dedicado también al tema de la construcción de aulas, ¿te acuerdas? Claro, claro. Y luego también a todo lo que es desayuno escolar, almuerzo escolar y todo lo que conlleva ese ciclo educativo, que también el presidente tiene como uno de sus objetivos principales mejorar la educación. Históricamente, por ejemplo, las compras y contrataciones muchas veces estaban
focalizadas o estaban siendo dirigidas por un pequeño número de empresas. Esa es una realidad y los hechos están ahí. Así es. Que no hay necesidad de que esa parte lo identifiquemos en este programa, porque queremos hacer un programa educativo, que la gente pueda crear conciencia de qué es de lo que se trata. ¿Se han democratizado las compras a nivel nacional? Definitivamente. Se ha democratizado, todo el mundo valora grandemente esa democratización y lo que es mejor aún, la gente demanda que los procesos sigan democratizándose. Claro, claro. Porque ya se ha dado cuenta que real y efectivamente tiene una oportunidad de trabajar. El que ha dicho el presidente, yo lo que quiero es utilizar ese poder de compra que tiene el Estado para que se desarrollen los sectores productivos y para generar trabajo. Porque este es un país que necesita fuentes de empleo. Y, por ejemplo, en procesos que antes participaban 2 o 3 empresas y empresas tenían un contrato enorme de 300, 400 millones de pesos, ahora participan 920 empresas, ingenieros o arquitectos. Por ejemplo, en un proceso, en el primer sorteo, participaron 4.000 ingenieros, arquitectos o empresas. En el segundo, 8.000. Y en el tercero, que fue hace 2 semanas, participaron 10.500 ingenieros. Claro, en la medida en que la población o quienes tienen la capacidad de participar en cualquier tipo de sorteo ven que se están llevando de conformidad a las reglas que la ley establece, bueno, yo creo que eso de una u otra forma motiva a que la gente participe. Sí, así es. Y ese para nosotros es uno de los termómetros que tenemos, de si la gente está o no sintiendo el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno precisamente para democratizar y para transparentar también todos los procesos. Ahora, he oído que tú has utilizado la palabra proceso 6 veces. Sí. ¿De qué es de lo que se trata? O sea, ¿cuáles son las etapas de un proceso? Sí. ¿Cuáles son los requerimientos que se requieren desde la ley de compras y contrataciones para participar en cualquier licitación, digámoslo así? Sí. ¿Y qué tipo de licitaciones contempla la ley? Lo que establece la ley normalmente es una convocatoria. Todo proceso tiene que estar precedido por una convocatoria. Y esa convocatoria debe ser pública. Porque la ley tiene unos principios, uno de los cuales es la igualdad de oportunidades y la publicidad. Claro. Entonces, esos 2 principios para nosotros es lo que se ha llevado a su máxima expresión en esta administración. Publicidad e igualdad de oportunidades. A partir de ahí, ya entonces viene todo un proceso donde tú tienes que cumplir con unos términos de referencia dependiendo de las características de la obra, bien o servicio de que se trate. Luego hay una oferta que tienes que presentar conforme a lo que establecen los pliegos. Normalmente hay un sobre A que tiene la parte técnica y uno B que tiene la parte económica, que se entregan a la institución, y quien pasa a la parte económica es porque ya ha cumplido una parte técnica. Entonces se evalúa ese proceso, es el proceso de evaluación, luego va la adjudicación y luego entonces ya va la firma del contrato. A partir de ahí, quienes participan tienen el derecho, si entienden que en el proceso se violó alguna disposición, de recurrir ante la misma institución en un recurso de reconsideración o ante la dirección en un recurso jerárquico. ¿Qué porcentaje de los casos, por ejemplo, de licitación son impugnados? Para la cantidad de procesos que hay, muy pocos. Son muy Sin pocos. embargo, sí te puedo decir algo. Desde que llegamos a la dirección se han incrementado los controles. Sí, se incrementan los controles y también la gente siente más confianza al momento de presentar un recurso. Que antes la gente decía, bueno, no se atrevía ni siquiera a recurrir, porque ¿qué hacían las instituciones un poco? Bueno, que si tú recurrías a un proceso, como no era público, cuando yo iba a convocar o invitar, simplemente no te invitaba. Y tú quedabas fuera de plano. Entonces la gente tenía mucho miedo, temor a recurrir, porque eso implicaba que lo iban a dejar fuera del mercado. Ahora, hay un componente en todo proceso de licitación que son los famosos pliegos de condiciones, que te establece una serie de requerimientos,
te define una serie de parámetros, y muchas veces en lo que es el proceso de licitación, el mismo proceso muchas veces impone que esos requerimientos se modifiquen en determinados aspectos. Sí. Pero eso muchas veces trae como consecuencia que hacia el futuro, entonces el proceso se impugne. ¿Cómo desde la dirección tú manejas eso? Porque pudiese ser que desde fuera pudiese interpretarse como que se quiso hacer una trampa, pero cuando uno ha sido testigo de algunos procesos, la verdad es que hay procesos que imponen que se modifiquen los requerimientos del pliego. ¿Es así? Sí, todo depende de la etapa en que se modifiquen los requerimientos del pliego. Explícame eso. Hay un proceso, ¿verdad?, previo a la entrega de las ofertas, donde la misma ley establece que los participantes pueden hacer preguntas y solicitar aclaraciones. Todo lo que se pregunte debe respondérsele a todo el mundo, sin identificar quién hace la pregunta. Y a partir de ahí eso puede generar cambios en los pliegos, hasta un momento determinado que normalmente es la 3/4 parte del periodo, del plazo que tú das para el proceso. Hasta ahí tú puedes hacer todos los cambios. Luego que se firme el contrato, tú tienes que tener cuidado con los cambios que hace. ¿Por qué? Porque si haces unos cambios que modifiquen sustancialmente lo que van a entregar o lo que se va a ejecutar, mucha gente que pudo estar interesada en participar, si hubiera conocido esas condiciones, hubiera participado. Entonces, claro. Si luego de la adjudicación y de la firma del contrato se modifica demasiado, eso no quiere decir, porque un contrato es como una planificación, es como el presupuesto, es una propuesta, es lo que tú has estimado y puede tener cambios. Ahora, no pueden ser cambios de fondo, porque si son cambios de fondo, de lo que se trata es de un objeto distinto de la licitación. Y eso ya tendría entonces que licitarse de nuevo. ¿Con qué mecanismos o herramientas? Porque nada es perfecto en la vida. Sí. Y la realidad es que muchas veces se presentan inconvenientes y problemas complicados, Sí. Sobre todo en procesos de licitación en donde los montos son altos. Sí, complejos. ¿Con qué herramientas cuentas tú como para poder someter al orden, digámoslo así, a quienes atentan contra un proceso de licitación? Sí, nosotros podemos desde la dirección suspender los procesos hasta la adjudicación. ¿Y te hacen caso? Seguro. Seguro que sí. Cuando nosotros ordenamos la suspensión, pero estamos avanzando, Yocasta. Bastante. Te digo, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la dirección, muy pocas instituciones, aún se les requería, entregaban el expediente administrativo. Que eso contesta parte de la pregunta que hacías. Tú dices, ¿con qué cuentas? Cuando hay una impugnación, ¿qué nosotros hacemos? Solicitamos el expediente administrativo. Y el expediente administrativo debe contener toda la historia de lo que pasó en el proceso. Desde el informe que recomienda la modalidad. Tú hablabas hace un rato de cuáles modalidades tiene la ley. Que tiene la licitación pública, que esa normalmente toma como referencia el umbral del DERECAFTA, tiene también comparación de precios, licitación restringida y compras menores. Y luego, cuando tú tienes esa modalidad elegida, ¿verdad? Entonces, ¿qué tú haces? Tú lo que haces es que haces el proceso normal. Ahora, ¿qué hacían antes las instituciones? La dirección les requería el expediente administrativo y no lo enviaban. Entonces, si la dirección, así era. Incluso cuando llegamos... Entonces la dirección era parte del problema y no de la solución. No, ahí lo que sucede es que si analizamos un poco, y tú dijiste vamos a hacer esto educativo, ¿verdad? ¿Por qué el tema de compras y contrataciones es tan problemático o tan ríspido, ¿verdad? Porque de lo que se trata es de intereses.
En compras y contrataciones, de lo que hablamos o de lo que habla la gente, y eso es lo que nosotros queremos cambiar, que no se hable de esos intereses y de los intereses que pueden tener las personas. Son concursos. Sino que nos acordemos que toda compra o contratación tiene por finalidad satisfacer la necesidad que tiene una persona. No porque el gobierno sea bueno, sino porque esa es su obligación. Si hay una persona indigente que necesita salud, el gobierno tiene que prestársela, porque ese es un derecho constitucional. Claro. Es un derecho constitucional la educación. Y eso a través de dónde se materializa, a través de compras y contrataciones, ya sea de maestros, ya sea de directores, o también de todo lo que necesita el sistema educativo para funcionar. Ahora, déjame decirte una cosa. Yo te conozco a ti desde hace muchos años, desde hace muchísimos años, y tú no eres fácil. No hay duda de que muchas veces los temperamentos muchas veces son imponentes. Y muchas veces los temperamentos le marcan el perfil a una institución, y eso ha pasado en la tuya bajo tu dirección por lo menos. ¿Cuáles son los problemas que tú, desde un principio, porque hay cosas que se vienen desmontando, porque es un proceso, Sí. como tú decías? Por ejemplo, siempre se daban conflictos de intereses entre instituciones, entre compañías, entre competidores. Oye, eso no era fácil. ¿Cómo tú has venido manejando eso? Porque también para eso hay que tener cierto liderazgo. Tú me dirás, no, yo he contado con el apoyo del presidente. Sí, eso está muy bien. Y así es. Oye, así, con el apoyo de los presidentes cuenta todo el mundo. Pero, oye, los temperamentos le marcan la personalidad a cualquier institución. Y yo te conozco. El presidente sabemos que esa es su visión. Sí. Pero yo conozco muy bien cuál es la tuya también. ¿Con qué tú te has encontrado ahí? Mira, yo digo, Servio Tulio, que siempre va a haber conflictos y siempre va a haber intereses. Pero esa es la democracia. Claro, pero está cómo se diriman esos conflictos. ¿Qué nosotros estamos tratando de hacer en la dirección? Estableciendo procedimientos claros, vigilando, porque esa es una de nuestras atribuciones, el cumplimiento de la ley, procurando que los proveedores, cuando tengan un reclamo, nosotros atenderle, capacitando incluso a los proveedores en cómo pueden ellos impugnar un proceso si encuentran que el proceso ha sido mal llevado. Es decir, lo que hemos hecho es tratar de que el Sistema Nacional de Compras Públicas, que es de lo que se trata esto, se fortalezca. Porque la dirección sola no puede hacerlo. Claro. Si no contamos con unos proveedores que están dispuestos a reclamar sus derechos y que reconozcan cuando pierdan, porque también corremos el riesgo de festinar todo esto, y no se trata de eso. Claro. Sino, si usted reconoce que ha habido un problema, presente lo que nosotros lo vamos a atender, pero también la sociedad. Y mira lo interesante con lo que hemos encontrado. Estamos trabajando en la dirección con un observatorio ciudadano de las compras públicas y estamos visitando distintas regiones del país. Es interesantísimo cómo la gente está participando de estos temas, y cuando nosotros vamos a hablarle para que participen, ¿tú sabes cuál es la respuesta? ¿Cuándo comenzamos? Está dispuesto a dar su tiempo para que esto funcione. Igual pasa con las comisiones de veeduría. Tú eres parte de una comisión de veeduría, de la presidencia. No, y la experiencia ha sido sumamente fecunda, esa es la verdad. Pero ahí tiene que haber gente como tú, como otras personas que forman parte de la comisión, dispuestos a invertir parte de su tiempo en mejorar este tema de compras. Pero es fecundo. Es fecundísimo. Uno se siente útil, sobre todo. Es útil, pero tú estás aportando también al país. Desde esa posición que te ha tocado en este momento jugar, tú estás aportando, porque también, como tú decías, cuando tú entras dentro de un proceso, no es lo mismo que cuando tú estás de actor. No, sin lugar a dudas. Ahora, ¿cuándo tú terminas? O sea, existe un proceso, hay una licitación, pero muchas veces hemos visto históricamente que los procesos no se limitan
cuando concluye la licitación. Claro. Después hay que darle seguimiento sobre todo a las entregas de los productos que se licitaron. Se contratan muchas veces servicios, que hay que evaluar el desempeño y la calidad de los mismos. Claro. Ya yo vi dónde tú entras, dónde tú sales. Mira, nosotros actualmente no tenemos control de lo que se entrega. Okay. Y en principio eso le corresponde a Contraloría General de la República, que tiene que velar por el cumplimiento de todas las normativas, claro. Incluida la de compras y contrataciones. Sin embargo, ¿te acuerdas del portal transaccional que en la iniciativa participativa anticorrupción fue una de las demandas principales, verdad? Bueno, pues este gobierno no solamente ha decidido a llevar adelante el portal, sino que ha puesto dinero en el presupuesto del próximo año. Incluso tenemos una partida reservada en el presupuesto complementario para que la dirección pueda salir con la licitación del portal transaccional. ¿Qué ha dicho el gobierno? Como a mí me interesa tanto el tema de compras, yo pongo dinero en el tema de compras. Porque a mí me interesa que haya calidad en el manejo, ¿verdad?, de los recursos, que los bienes y servicios que se reciban sean de calidad también y sobre todo, y lo más importante, que la gente reciba lo que necesite. No lo que Yocasta quiera comprar o lo que Serviotulio quiera comprar, sino lo que necesite, al mejor precio y de la mejor calidad. Oye, la verdad es que cuando las cosas se hacen de manera correcta, no hay duda de que quienes nos beneficiamos somos todos. Los ciudadanos y ciudadanas. Te lo digo porque, por ejemplo, el caso de Promesecado. Sí. En la última licitación que se celebró, que envolvía, eran las compras futuras al año que viene. Sí. Planificación. 2.000 y pico de millones de pesos. Sí. Y cuando yo hablaba con la licenciada Fernández, me decía ella que los primeros 10 meses de gestión del presidente Danilo Medina, con relación a épocas pasadas, el gobierno mensualmente, comprándole medicamentos a los proveedores, mensualmente se había ahorrado cerca de 67 millones de pesos. Que se pueden reinvertir. Pero definitivamente, claro. Y yo creo que de eso es de lo que se trata. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Yocasta, tenemos que hablar de las pymes. Sí. Yo quiero que nos concentremos y después continuamos con relación a lo que tiene que ver con las políticas públicas que se han diseñado, en fin, pero quiero que nos enfoquemos en las pymes, sobre todo por el impacto que ha tenido no solamente para la población, sino también cómo lo que se está haciendo desde las pymes comienza a servir de modelo, ¿ok?, en otras instancias. Entonces, ¿de qué es de lo que se trata? Mira, el presidente Danilo Medina, desde campaña, tenía un foco en las pymes, al igual que lo tenía en el tema de compras y de transparencia. ¿Y qué es lo que ha hecho ahora, a partir de que entra el gobierno? Trabajar para que las pymes precisamente puedan acceder al 20%, que como dijimos son 33.000 millones de pesos este año. Wow. Pero ¿qué ha pasado con ese tema? Nosotros estamos real y efectivamente siendo tomados como referencia a nivel de la región por el trabajo que se está haciendo. Y no me gusta hablar de lo que hago, pero creo que vale la pena mencionarlo. No, pero yo fui que te lo pregunté. ¿Sabes por qué? Claro. Me gusta hablar de este tema porque tenemos más o menos 14 meses, ¿verdad? 14, 15 meses de gobierno. La ley de pymes es del 2008. ¿Y qué pasa con las pymes? Que son un sector informal. Y para tener acceso a las compras públicas tienen que formalizar. Y además,
es un sector que no tiene una asociatividad importante, que es lo otro que ayuda a las pymes, que puedan asociarse y salvo algunas asociaciones que son históricas, están muy dispersas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Mira, el presidente emitió el decreto 543 y el 164. ¿Y de qué se trata? El 543 le dice a la institución, oye, ese 20% que tú tienes que dedicarle a la pyme de tu presupuesto, tú lo vas a ejecutar de esta manera. Y le dice que tiene que hacer convocatorias exclusivas a pymes y que tiene que demostrar que está cumpliendo con ese 20%. Y luego el 164 dice que en los procesos dirigidos a MIPYMES, si hay producción o fabricación nacional, tienen preferencia sobre cualquier otro que pueda ser importador, que es de lo que las pymes se han quejado todo el tiempo. Bien. Y eso va más allá incluso del sector, por ejemplo, muebles, textil, que son como los recurrentes. Eso llega hasta el farmacéutico incluso. ¿Y qué impacto ha tenido eso, por ejemplo, en cuanto a lo que es la mano de obra? Sí. ¿Ustedes tienen esos datos Se ya? comienzan a recolectar esos datos, porque parte... ¿Y qué te reflejan más o menos? Que está cambiando. Está cambiando el panorama que había. Por ejemplo, en los datos que maneja la dirección, ¿qué nosotros tenemos? Nosotros tenemos que las pymes están concentradas en Santo Domingo y el Distrito Nacional. Lo que nos dice que muchas de esas pymes lo que son intermediarias, claro, o importadoras. Claro. Y luego, en todo el territorio nacional, tú tienes apenas un 5.2 en Santiago, con todo lo que significa Santiago. Algo venía pasando. Y en todo el país, un 5.7. Wow. Eso lo que significa es que la producción y fabricación nacional que debe darse en el interior del país está disminuida. Te voy a poner un ejemplo que me encanta, porque de verdad que lo he vivido. ¿Tú conociste, verdad, los zapatos Mocha Shoes? Claro, yo llegué a tener zapatos Mocha Shoes porque yo soy de Moca. Bueno, yo no sabía que los Mocha Shoes eran los zapatos de Moca. Sí. Pues trabajando ahora con las pymes, hemos ido a Moca, hemos ido a San Francisco y nos hemos encontrado con esos zapateros que quebraron la mayoría con las importaciones. ¿Y qué ha pasado con ellos? Bueno, pues ahora ellos tienen una oportunidad en las escuelas para suplir el calzado, en la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para suplir botas, y lo que estamos tratando es de que mejoren y de que tengan acceso a préstamo, porque lo que se está haciendo con las MIPYMES es integral para que tengan capital, para que puedan suplir al Estado. El gobierno, con esto, ¿qué es lo que busca? No ser un gobierno asistencialista más que cuando sea necesario. A todo el que pueda producir y fabricar, vamos a abrirle las puertas y a darle la oportunidad. El presidente dijo en una de las primeras reuniones que tuvimos en Palacio para este tema, que algo que a mí me impactó, él decía, y lo refiero mucho, porque para mí realmente esa expresión contiene lo que tiene su idea sobre el sector MIPYMES. Él dice, mira, en este país lo que hay es mucha gente buena y trabajadora, que lo que necesita es una oportunidad. Y nosotros desde el gobierno vamos a dar esa oportunidad. Y eso para mí engloba algo tan importante. ¿Tú sabes por qué? Porque normalmente la gente lo que hace con los dominicanos y dominicanas es que nos denosta. Dicen los dominicanos o están en narcotráfico, si somos mujeres somos prostitutas, si somos... No es verdad, pero eso es lo que se refleja normalmente. Bueno, pues el presidente dice, no, yo creo en la gente de este país y lo que estamos tratando de hacer es dar oportunidades para eso. Ahora, las modalidades de MIPYMES, o sea, porque... Explícame eso, porque cualquiera cree como que compras y contrataciones se refiere única y exclusivamente a la fabricación de obras y una serie de cosas. Sí. Pero ya me mencionaste de que se están promoviendo, por ejemplo, inclusive hasta industrias. Claro. En fin, ¿cuáles son las modalidades de la bendita MIPYME? Las MIPYMES tienen una clasificación que la da la misma ley. Correcto. En micro, pequeña y mediana empresa. Desde mi óptica, es una clasificación muy amplia, es muy abarcadora, porque de acuerdo a la clasificación, la mayor parte de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas. Entonces, eso hace que cuando tú quieres poner o implementar una política pública como esta del gobierno,
al ser tan amplio y abarcador a donde tienes que dirigirte, se puede correr el riesgo de diluir la política. Pero lo que estamos viendo es que las reales MIPYMES se certifican y que con esas es la que tenemos que trabajar. ¿Qué tiene como criterio la ley para la clasificación? El número de empleados, los activos que tú tengas y sobre esa base y el capital. Número de empleados, activos y capital. A nivel internacional más o menos se toman esos mismos criterios, pero un poco más deprimidos, para que real y efectivamente a las micro y a la pequeña le llegue esa ayuda especial que da el gobierno, porque al fin y al cabo una mediana empresa lo que necesita es que las reglas del juego funcionen. Oye, si nosotros logramos que las micro y las medianas reciban todo ese apoyo, entonces realmente a nivel de todo el territorio se va a ver ese resultado, porque otro que tiene el 164 es que cuando haya un proceso, por ejemplo en Santiago, las MIPYMES de Santiago que produzcan o fabriquen lo que requiera esa institución debe comprársele a ellos. A mí me gusta esto y hablar de estas cosas, porque la verdad es que muchas veces cuando uno ve el número de empleados que tiene el Estado, sí, a mí me preocupa en honor a la claro. verdad. Y yo prefiero tener a un presidente, o admiro a un presidente que tenga la visión, digámoslo así, sí, que es la de tratar de ver cómo puede ser un promotor y gestor de negocios. Así es. Yo creo que esa es una idea estupenda y que a un mediano plazo va a tener un impacto que yo creo que vamos todos a comenzar a ver. Ahora, tú y yo tuvimos en lo que fue la iniciativa participativa anticorrupción. Yo recuerdo que a la FINJUL le correspondió en esa ocasión trabajar con la sociedad civil. Sí. Y nos tocó coordinar esa parte. Tú trabajaste desde el Estado, en fin, y desde el IPAC se diseñaron una serie de sugerencias a los fines de que las mismas se fueran implementando, unas que iban en compra y contra, para seguir fomentando la transparencia desde la administración. ¿Cómo tú vienes monitoreando eso desde tu dirección? ¿Y qué políticas, por ejemplo, desde tu dirección? Hemos hablado de la ley, hemos hablado de los procesos, hemos hablado de lo que se está haciendo con las MIPYMES, el impacto que comienza eso a tener. Pero ya vámonos a las políticas públicas y al IPAC. ¿Cuál es tu visión con relación a todo eso? Bueno, mira, precisamente, tanto el portal transaccional de lo que hablábamos, como, ¿te acuerdas que había un requerimiento de que no se pagara aquella adquisición que no hubiera cumplido un debido proceso? Pero claro. Bueno, pues eso se está cumpliendo desde el día cero de este gobierno. Para tú iniciar un proceso de compra o contratación, tú tienes que tener la certificación de que tienes recursos. Y si no la tienes, no puedes iniciarlo. ¿Qué garantiza eso? Primero, que el Estado no se endeude. Pero lo más importante, que es lo otro que viene a reforzar todo este trabajo, y es que el proveedor que gane va a saber que tiene los recursos para pagarle. En eso ha hecho un trabajo enorme la Dirección de Presupuesto, Tesorería con la cuenta única del Tesoro, que era otro de los temas que se trataba en la IPAC, ¿te acuerdas? Claro, es que habían 6,000 y pico de pues, cuentas. O sea, ¿quién podía controlar eso? Está trabajándose y muy seriamente con el tema de la cuenta única. ¿Qué número existen ya? Porque yo sé que eso es gradual, porque tú no puedes de golpe cerrar 6,000 y pico cuentas. Sí, pero hace un par de meses, que fue el último dato que tuve, tenían más de 3,000 y pico de cuentas ya. Es decir, que se han disminuido a la mitad. Disminuido a la mitad. Oye, pero muy bien. Y lo que está haciendo el tesorero es monitoreando. Y cuando, por ejemplo, ve que tú eres una institución y esa cuenta no amerita que tú la tengas, te pide que la canceles. Y le da seguimiento a que se cancele. ¿Para qué? Para ir precisamente poniendo en un fondo común esos recursos y entonces a partir de ahí darle un uso racional. Luego, presupuesto está haciendo lo que no se había hecho en el tema de la entrega de los recursos a las instituciones, que es un tema que también afectaba grandemente a las compras. ¿Por qué? Porque acuérdate que la ley establece
que tú no puedes comprar de un mismo rubro antes de 3 meses porque significa que estás fraccionando. Y cuando tú fraccionas, se asume que tú lo estás haciendo para utilizar una modalidad menos competitiva. Claro, claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? Presupuesto planifica todo el año, cómo va a ser su ejecución presupuestaria y te asigna tu cuota. Pero antes, es decir, ya este año, a cada institución le fijaron cuál va a ser su presupuesto para el año que viene y no puede superar ese presupuesto. Oye, pero qué bien. Y luego entonces eso tiene que incidir positivamente en los precios a los que reciba la administración los bienes y servicios, porque parte de lo que se carga al precio es la incertidumbre de pago. No, eso es interesantísimo porque primero tú estás disminuyendo la práctica, digámoslo así, o la estaría erradicando, de las instituciones de estarse endeudando Claro, por su cuenta. claro que no que se eso sabía siempre cuánto pasaba. pagaba. Y siempre se presentaban inclusive serios inconvenientes con proveedores que a sabiendas muchas Sí. veces de que se estaban metiendo en un lío, pero que a fin de cuentas el problema lo tenía el Estado. Así es. Ahora, yo te tengo que sacar el jugo a ti porque evidentemente tú manejas los conceptos. Tú sabes que muchas veces también se presentan situaciones de gente que nunca habiendo operado ningún tipo de negocio, se presentan en licitaciones sumamente complicadas y complejas. Y participan, oye, son atrevidos, honestamente hablando te lo digo. Claro. Eso era como cuando yo no sabía hablar inglés y yo me ponía a hablar inglés, cosas así, ¿tú entiendes? Sí. ¿Cómo se ha venido desmontando eso? Mira, ahí tenemos mucho que trabajar. Digo, pero es así eso, ¿verdad? No es así, Oye, y porque- siempre lo ha sido. Pero qué barbaridad. Pero eso está disminuyendo cada vez más por lo siguiente, mira, nosotros tenemos un modelo de gestión de las compras públicas que se trabajó con un apoyo que vio la USAID en su momento, donde nosotros estandarizamos Por los eso que- pliegos. oye, por eso que tú estás siendo exitosa. Modelo de gestión. Claro, Sí. claro, un Ya- modelo ya tú- de gestión. Tú me estás cayendo bien ya. Tú me estás cayendo Hace bien mucho ya. que nos caemos bien. No, ¿no? pero que no puede haber una institución que funcione si no tiene un modelo de Sí, gestión. de por un Dios. modelo de gestión. Donde tú tienes, ¿qué tú buscas cuando la gente no es muy conocedora de un tema? Tratar de disminuir los errores. Y lo que hicimos fue preparar unos pliegos estándar. Hay unos Excelente. pliegos generales y unos pliegos de condiciones específicas. Excelente. En esos pliegos de condiciones específicas, la institución debe incluir los requerimientos razonables para lo que pide. Porque así como hay gente que entra sin reunir ningún requisito, a veces las instituciones ponen especificaciones que no se corresponden con la obra, bien o servicio a la que va dirigida el proceso. Y eso tiene dos consecuencias. Primero, si es demasiado alto y tú no lo necesitas para ejecutar, deja fuera a un montón de gente que pudo haber participado. Qué bien. Y luego, si tú lo pones muy por debajo, dejas entrar a gente que no es calificada. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Precisamente capacitando también a las instituciones en cómo deben definir esas especificaciones técnicas y los criterios de evaluación. Eso es lo que define un proceso, las especificaciones y los criterios. ¿Y en qué también hemos estado trabajando? En que los proveedores sepan que pueden incidir desde que salen los pliegos. Antes salía un pliego de condiciones y el proveedor pensaba que eso era piedra, que no se podía modificar. Y ahí es que los proveedores perdían una excelente oportunidad, porque hay un periodo de preguntas y respuestas y de consultas donde tú como proveedor debes plantear cualquier requerimiento o cualquier duda que tú tengas. Si yo como institución tengo muchas preguntas acerca de un tema, yo tengo que evaluar porque posiblemente yo tengo un error en los pliegos. Incluso la misma ley te establece que si un proceso se declara desierto, tú tienes que revisar los pliegos, porque ahí tiene que haber algún defecto Claro. que no te está permitiendo que participen los proveedores. Claro, ¿Qué claro. pasa a veces también? Pasa, y eso nos interesa muchísimo destacarlo,
que se establecen pliego de condiciones y procesos muy complejos, y cuando eso pasa, tú tienes que dar más tiempo para que la gente se prepare. No es lo mismo adquirir un bien o servicio que sea de uso común a tú adquirir un bien o servicio complejo. Si ese bien o servicio, además de eso, tú le pides otras cosas, por ejemplo, yo te pido que me presentes un diseño, que ejecutes la obra, pero además que me acompañe durante un tiempo. Eso requiere posiblemente la conformación de un consorcio, porque una sola empresa no va a poder reunir todos los requisitos. Y para que la empresa pueda hacer esa diligencia buscando quién complemente la propuesta, se necesita tiempo. Yo te hago estas preguntas porque la verdad es que cuando uno observa cuál ha sido la historia de las cosas, eso lo estoy diciendo yo, te quiero que nos separemos en eso, porque no tienes tú que ser parte de la idea que voy a expresar. Cuando uno analiza la historia de lo que han sido las compras y las contrataciones desde el Estado en la República Dominicana, la verdad es que eso da ganas de llorar. Sí. Sobre todo lo que reflejan los informes de la Cámara de Cuentas, sí, en donde muchas veces no solamente no se pueden ni siquiera identificar quiénes fueron los beneficiarios, sí, sino que tampoco se pueden identificar las obras. Y la verdad es que cuando un Estado llega a esos niveles, oye, yo creo que está llegando a unos niveles prácticamente de autodestrucción. Ahora bien, tú llegaste ahí, te tengo que reconocer de que hay una diferencia positiva, pero de manera abismal, por las razones que sean. La historia te absolverá. Ahora bien, ¿cuáles son los retos? Porque, por ejemplo, yo a ti te conozco y tú siempre vives reinventándote. ¿Cuáles son los retos de la compra y contratación? Tú me dirás, bueno, Sergio, espérate, porque estamos dentro de los procesos y todavía nos estamos encontrando con que a veces se nos presentan inconvenientes. Claro. Y eso es normal. Pero los retos de tu dirección, yo supongo que tú andas como con 20 guardias cuidándote, ¿verdad? Absolutamente. Ah, mira qué bien. Absolutamente, para nada, para nada. Y el día que sienta temor, ahí hay problemas. No, porque la verdad es que tu dirección, eso te reitero, lo digo yo, por las políticas que se han implementado, porque nosotros le hemos visto desde la Fundación, por eso nosotros te apoyamos, la FINJU te apoya. Gracias. En lo que ha sido tu gestión. Hemos visto que la verdad es que se han desmontado tantas cosas. Dios mío. Mira, Sergio Tulio. Eso tú nunca lo dirás, pero por lo menos déjame aspirar. No, pero mira, tú dices y decías al inicio que la dirección estaba un poco imbuida de lo que es mi persona, pero yo lo que digo, y de verdad, y si yo tengo algo, es que yo creo que la verdad es lo más importante en todo momento. Incluso cuando tú dices los retos, tenemos muchos retos. Y hay retos importantes que no van, que no están al alcance de la dirección. Y vuelvo sobre lo que decía hace un rato. Si quiere el país que las compras y contrataciones cambien, tiene que involucrarse todo el mundo, claro, porque la dirección es una parte del sistema, claro. Y nosotros estamos dejando el forro para que el sistema funcione. Claro. Ahora, luego de ahí, ¿quiénes tienen que hacer un trabajo importante? La clase política. ¿Y quiénes tienen que hacer un papel importante? La ciudadanía. Claro, claro. Nosotros estamos haciendo todo lo que la dirección tiene que hacer. Y el reto es establecer un orden de prioridad, porque hay mucho que hacer en muchas direcciones y podemos distraernos o disiparnos y que el impacto en esta gestión no se vea. Ese es el reto de cada día. Ahora, lo que sí yo quiero, y lo reconozco con toda la humildad del mundo, es reconocer más que a mi persona, a la persona del presidente. ¿Por qué? Tú no me has conocido nunca como una política encendida ni nada por el estilo. No. Tengo mis preferencias políticas, pero siempre he trabajado como técnica. Pero realmente para mí,
Quien ha impuesto el estilo es el presidente Danilo Es que no hubiese Medina. sido de otra forma. Quien lo ha impuesto, y yo digo que yo esté en la dirección, es porque el presidente Danilo Medina quiere hacer un buen trabajo. Perfecto. Entonces, para mí es reconocer ese enfoque que por primera vez, como siempre destaco, las compras están en la agenda pública, y en la agenda política. Antes, ¿quién trabajaba el tema de compras? La sociedad civil. Y alguna sociedad civil muy especializada en el tema. Pero ahora, desde campaña, el presidente en campaña mete el tema de las compras en la agenda política. Ese es el gran cambio. Es que los cuartos le van a rendir. Claro. Le van a rendir. Claro. Tan sencillo como eso. No, pero además él tiene un lema que dice: yo quiero ser un presidente ético y moral. Y en su persona me consta que él está haciendo todo lo necesario para que así sea. No tenemos varita mágica, porque la gente piensa que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Y yo creo que eso es una gran trampa. Yo digo, lo único que da resultado es el trabajo y la perseverancia. Y el presidente da muestras de trabajo y de perseverancia todos los días. Entonces, los que trabajamos en la administración con él, tenemos que hacer lo mismo. Yo le digo a mi equipo, yo no puedo decir que yo estoy cansada, porque el presidente acaba de cumplir 62 años, ¿verdad? Trabaja hasta los domingos. Sí, yo no puedo decir que estoy cansada. Yo tengo charcos. que ponerme a la altura del trabajo que él ejecuta y ejecutarlo con la humildad que él demuestra cada día que tiene. Oye, si tú me querías impresionar con relación, digo, ya yo lo sabía, No, por favor. pero la realidad es que uno se impresiona de manera positiva cuando uno escucha a gente que se exprese primero con la seguridad con la que te expresas tú, con gente que no solamente sabe lo que dice, sino sabe decir lo que sabe, pero sobre todo y ante todo, en gente que cree en lo que está haciendo. Así que, en nombre de la Fundación, te agradezco, el tiempo se agotó. Es increíble, tenemos una hora tú y yo aquí hablando de todas estas cosas, y me quedaron muchos temas, esa es la verdad, sobre todo lo que tiene que ver con la veeduría. Claro. Pero bueno, este es el principio Sí. de una serie de programas que tendremos que hacer, sobre todo para seguir evaluando lo que desde tu dirección se viene haciendo, por lo que en nombre de la Fundación te agradezco grandemente que me hayas dado la oportunidad de informarle al país, lo que se está haciendo en materia de compra y contrataciones, sobre todo en esta época de Navidad, en donde la fe y la esperanza se renovan. Son importantes, porque todo lo que es hecho en este mundo se ha hecho en nombre de ellos. Así es. Así que, Yocasta Guzmán, gracias por haberme correspondido a esta invitación. No, de verdad, gracias a ti, y solamente como punto, ¿verdad?, de quizás otro programa al que tú me tengas a bien invitarme, yo quiero solo señalar el tema que tú planteabas de las veedurías. La pasada semana el martes se anunció que se conforman 5 nuevas comisiones de veeduría en obras públicas, OISOE, INDRI, la CAS e INAPA. Ay, mi madre. Y en esas 5 instituciones, al igual que en el Ministerio de la Presidencia, la Agricultura, Salud y la Policía, y por eso es que yo te digo que para mí ahí a quien hay que reconocer es al presidente. En todas esas instituciones se ha conformado las comisiones de veeduría porque el presidente así lo ha solicitado. Bueno. Con eso yo creo que la población tiene una muestra de cuál es el nivel de compromiso que tiene este gobierno. Como dicen los anglosajones, Dios bendiga a la República Dominicana. Dios bendiga a la República Dominicana. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.